Regresamos esta semana a nuestro ciclo de instrumentos musicales y hemos elegido para la siguiente hora el violín. Para ello hemos invitado a Angélica Gámez, violinista consagrada en nuestro país, una figura muy pero muy querida tanto por amantes de la música como por los jóvenes músicos. Angélica Gámez ha sido una fuente de inspiración. También hemos invitado en la segunda parte del espacio, como músico que ha hecho parte de la Filarmónica Joven de Colombia, al violinista Julián Rey, y con él vamos a hablar de algunos de los proyectos que está realizando en este momento la Filarmónica Joven de Colombia. Escucharemos melodías especialmente elegidas para ustedes por Angélica Gámez y damos paso a la entrevista. Esta semana en La Joven al Aire estamos con una invitada muy especial que ya nos ha acompañado en varias ocasiones, tanto en la emisora HJUT 106.9 como en el espacio La Joven al Aire, programa que llega a ustedes gracias a la Fundación Bolívar da Vivienda. Estamos con Angélica Gámez, naturalmente en conexión telefónica, como ocurre en estos días, y muy feliz, Angélica, de tenerla nuevamente en nuestro espacio, La Joven al Aire. Tan bello, querido José Daniel. Para mí es un placer volver a estar aquí en la emisora y poder compartir con ustedes mis experiencias con mi violín y con mi trayectoria. Y naturalmente esperando que pronto podamos estar juntos nuevamente y compartir un café mientras hacemos una conversación como lo hicimos la última vez. Vamos a iniciar hoy, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero creo que vamos a lograr en esta ocasión hacer el ciclo de los instrumentos de la orquesta y naturalmente hay que iniciar por el violín, que es el primer instrumento que se ve cuando se va a un concierto. Está esta silla desocupada y llega el concertino con el violín. Angélica, muchos oyentes han preguntado ¿qué es un concertino y cuál es exactamente su labor, no solo en relación con la sección de violín, sino en relación con la orquesta completa? Bueno, es un papel muy importante, tal vez para los violinistas que empiezan una carrera, es como ese punto más alto a donde todos queremos llegar en algún momento. Es la figura más importante después del director. Es el encargado de no solamente tener en sincronía, en armonía, en un buen diálogo musical a la cuerda y en general a toda la orquesta. Es el encargado también de direccionar la afinación al comienzo de un concierto, pero también tiene una parte, digamos, política y humana fundamental. Es una persona líder que está muy pendiente de cuáles son las necesidades artísticas y funcionales de una orquesta. Entonces es un vocero y que siempre trae atrás en su espalda mucha responsabilidad. Además, artísticamente, digamos, hablando en el repertorio sinfónico, siempre se le atribuyen grandes solos de mucho virtuosismo, de mucha fineza estilística con el violín. Entonces siempre vamos a ver, por ejemplo, un solo de Sherezada, un solo de Don Juan Strauss. Siempre vamos a ver el violín muy identificado con una parte protagonista en el repertorio sinfónico. Muchas veces cuando hemos conversado con Angélica Gámez hemos hablado precisamente de Sherezada, de una presentación hace unos años con la Sinfónica Nacional de Colombia, en donde Angélica para mí es mi Sherezada preferida. Inolvidable esa interpretación que hizo del violín solista en Sherezada, y lo digo y se lo seguiré diciendo por muchos años. El concertino también, en el periodo romántico, el periodo clásico, estamos hablando del periodo clásico de Mozart o de Haydn, y el inicio del romanticismo era el director de la orquesta. La idea del director llegó después. En efecto, y ahora en estos tiempos modernos es muy frecuente ver orquestas de cámara que se están liderando desde la posición del concertino. Esto no quiere decir en ningún momento que la particularidad y la importancia de un director se omita. Simplemente es una forma diferente de poder
direccionar este liderazgo. Entonces el concertino fácilmente puede asumir la batuta desde su posición con su instrumento liderando. Grandes concertinos en la historia de la música del siglo XX. Por ejemplo, podemos mencionar a Iona Brown, quien muchas grabaciones hermosas de la obra de Vivaldi, de Bach, quien dirige la Academia de San Martín en los Campos. Es un papel muy lindo y aplica muy bien para la música barroca y la música clásica. Angélica, el violín, nuestros jóvenes que nos están escuchando, ¿fue siempre su decisión, su instrumento cuando quiso dedicarse a la música o había otras posibilidades? Absolutamente atrapada y enamorada por este instrumento. O sea, no me imagino la vida sin el violín y esto ya estaba escrito seguramente. Entonces siempre fue obviamente impulsada por el gran apoyo y el amor de mi madre, que por cosas de la vida terminamos en una familia musical muy importante, la familia del maestro Ernesto Díaz. Al comienzo llegó mi madre a la casa de la maestra Elvia Mendoza, quien es mi madrina de bautismo, y luego pues ya cuando tenía 8 años llegué a la casa de la maestra Ruth Lamprea, quien fue la concertino de la Sinfónica de Colombia anterior, y el maestro Ernesto Díaz, fundador de la Sinfónica Juvenil de Colombia. Entonces ahí el violín atrapó todos mis sueños y aún sigo enamorada de él. Por supuesto. Y Angélica sigue interpretando música como solista con orquestas en Colombia, pero ha hecho una labor muy, muy especial con Filarmónica Joven de Colombia. Angélica es como una inspiración para muchos de estos jóvenes que han podido trabajar con Angélica y han hecho, por ejemplo, giras importantísimas en Europa, en donde Angélica ha hecho una labor didáctica muy importante. Hablemos de este trabajo con Filarmónica Joven de Colombia, Angélica. Bueno, la Filarmónica Joven es un proyecto genuino, lleno de energía, de pasión, de entrega de ambas partes. No solamente de la genialidad de quienes la dirigen, desde la parte administrativa y artística, musical, sino todo este gran aporte de estos estudiantes, esta nueva generación, como estas generaciones que han surgido llenas de activismo, de sed de aprender, de nuevas tendencias musicales. Entonces, mi llegada a la Filarmónica Joven fue con una invitación súper rápida para tocar de solista con el maestro Germán Gutiérrez. Y recuerdo que no tuvimos tiempo de ensayar porque tenía yo un compromiso importantísimo, una responsabilidad con la Sinfónica Nacional de Colombia y no podía viajar a hacer los ensayos con los muchachos y con el maestro. Entonces llegué el día del concierto del solista, horas antes, a hacer un ensayo general, a conocerlos, a conocer al maestro personalmente y tocar de solista. Entonces, eso fue mi primer acercamiento y claro, pues la adrenalina tanto de ellos como la mía era fuertísima porque pues uno está acostumbrado siempre a tener como mínimo una semana de ensayo. Entonces, ahí me di cuenta, ahí pude medir la temperatura de todos estos jóvenes que me han llenado de vida y de alegría estos últimos años que he podido compartir con ellos. Luego me invitan como tallerista, eso también resulta súper divertido y enriquecedor, no solamente para ellos que tienen, digamos, un punto de ejemplo como Angélica Gámez, como mujer colombiana, violinista, pero ellos a mí me han enseñado muchísimo. Entonces, no veo límites con ellos en cuestión de aprendizaje. Veo que entre más se exige, más me dan, entonces el punto está cada vez más alto y eso es muy motivante y enorgullecedor porque realmente vemos que Colombia está apuntando a cosas muy buenas y lo está haciendo de muy buena calidad. Por supuesto, más adelante Angélica. me invita el maestro
Andrés Orozco, a quien admiro profundamente, respeto, me invita para el proyecto de la grabación de la consagración a la primavera. Entonces esto también es otro episodio de mi vida maravilloso, la grabación del DVD, la concentración en Paipa, los ensayos súper rigurosos, mucho tiempo de ensayo parcial, ensayo con el maestro, ensayo, o sea, terminamos física, mental y espiritualmente agobiados, pero también llenos de conocimiento, con mucha alegría de poder lograr un nivel muy alto. Y bueno, así sí ha sido mi experiencia con la Filarmónica Joven, las giras nacionales, internacionales, todos son joyas que atesoro en mi corazón. Y la reacción, digamos, del público en Austria y en Alemania de haber visto esta consagración de la primavera con coreografía, yo creo que esto fue algo muy novedoso e inesperado para todos, el aplauso tan grande que recibieron. Así fue todo un reto, o sea, no es fácil entrar al mundo de la música clásica europea, a los grandes teatros de tradición en donde el público es un público conocedor, y llegar con una propuesta tan ambiciosa como esta. Pero se hizo a un nivel de excelencia que simplemente con los resultados y con los aplausos pudimos darnos cuenta que fue muy bien recibida, una excelente crítica en los medios. Pienso que motivó también a muchos artistas a poder construir y a poder unir las diferentes líneas artísticas. Entonces, esto es un proyecto que seguramente fue el comienzo de muchas cosas maravillosas que viene para la Filarmónica Joven de Colombia. Por supuesto. La música de Paganini en la 106.9, uno de esos caprichos imposibles de tocar, que seguramente Angélica ha estudiado muchísimo y ha interpretado. Sí, en la escuela me tocó muchísimo y lo sufrí bastante. Cuando se habla del violín, Angélica, de dos líneas, y me divierte que estoy entrevistando a Angélica Gámez porque hay una manera angelical del sonido del violín con obras tan lindas como las de Bieber o las de Bach, y se asocia también al violín con la fuerza del diablo, por ejemplo, con la música de Paganini. ¿Qué nos dice Angélica de esto? Pues sí, a ver, hay formas no solamente de interpretar, a ver, el compositor influye muchísimo en lo que nos presenta, ¿no? Está la forma escrita, pero con una visión del compositor, pero viene ya la parte importantísima del intérprete, de qué es lo que va a hacer con esa obra, de cuál va a ser el personaje que le va a dar, el color, la textura, la sonoridad. Entonces es una excelente mezcla que hace el compositor, la partitura, el instrumento, el intérprete, y después todo ese cóctel se convierte en algo o angelical o diabólico. Yo creo que Paganini fue una de las primeras estrellas que movieron las masas y la gente se desmayaba con la música de Paganini y llegaba al paroxismo. Así es un compositor versátil que deja un espectro súper amplio de las posibilidades infinitas del instrumento, su público siempre esperando más de una composición que resultaba reto para el arco, para la interpretación, y podría decirse que esto fue realmente un pacto, algo extraño que nos deja a todos nuestros violinistas. Estamos conversando telefónicamente con Angélica Gámez, quien nos acompaña, nuestra intérprete que hemos elegido como una representante del violín en Colombia. Gracias, Angélica, por acompañarnos. Y hablemos del instrumento que utiliza Angélica Gámez para sus conciertos. Bueno, pues yo estoy en este momento estrenando
violín, toco con un Nicolás Cavallaro, es un luthier canadiense que se radicó en Colombia hace aproximadamente 11 años, 11, 12 años, vive en Guatavita, en una casa preciosa, en un entorno lleno de naturaleza, con esta laguna preciosa, y esto le crea magia en sus manos, seguramente lo inspira y hace unos instrumentos preciosos. Entonces, en el 2013 adquirí mi primer Nicolás Cavallaro maravilloso violín, pero recientemente tuve la necesidad de hacer el cambio porque ya creí que le había conocido ya todas sus facetas a este instrumento, sin demeritarlo, pero sentía que ya necesitaba algo más de sonido, un cambio de sonoridad. Y él construye el Opus 100 con unas características maravillosas, y estoy estrenando violín. Entonces este es mi nuevo compañero, y sé que está construyendo ahorita unas violas y violonchelos que seguramente darán muchas notas de qué hablar. Sus instrumentos están en Europa, los tienen grandes solistas colombianos e internacionales, entonces es un lujo poder tener un luthier de su calidad aquí en Colombia. Es lo que dice Angélica, verdaderamente un lujo. Angélica, ¿ha tenido alguna vez la oportunidad de tocar en un violín Guarnieri del Gesù o Stradivari? Sí, en Brasil yo gané un concurso como mejor estudiante de la cátedra de violín en el Mozarteum. Entonces uno de los premios fue tocar un recital en Brasil, y allá me presentaron a un violinista, Alessandro Borgomaneira, que guardaba un Stradivari en su casa, en una cabina. Haz de cuenta una película realmente, porque era una cabina de vidrio, con la temperatura perfecta y todo esto, y el violín ahí colgado, una belleza. Pude tocar este instrumento, y obviamente pues el simplemente hecho de tocarlo, de cogerlo con tu mano izquierda y ponértelo en el cuello y trazar el arco, esto ya te toca las fibras más profundas de tu ser, porque sabes que estás tocando un violín de tanta historia, de tanta tradición. Tengo el orgullo de decir que sí toqué en un Stradivarius. Muy poquito tiempo, pero minutos, lo pudo sentir. Pero lo toqué. Lo pudo sentir. Para nuestros oyentes que acaban de sintonizar, estábamos hablando de dos de los grandes constructores en la historia de la música de violines. Esto está en Cremona, que fue donde nace esta tradición, en Cremona, Italia. Entre otras cosas, en Cremona hay un constructor, un luthier de violines, el señor Grisales, que tiene de las más elegantes y más reconocidas talleres de lutería. ¿Conoce al señor Grisales, Angélica? Por referencia, yo quisiera en algún momento poderlo conocer personalmente, pero por referencia, y de verdad es un orgullo poder tener una persona que represente la lutería, un colombiano que represente la lutería allá, y conozco músicos que han adquirido sus instrumentos, y realmente es una joya, otra joya de nuestro país. Bueno, pues esperamos tenerlo en el programa, como también a este hermoso personaje del cual nos mencionaba Angélica, que tiene su taller en Guatavita y del cual Angélica tiene su violín actual. Me trae un tema interesante. El violín en el cuarteto de cuerdas también es tan importante como el violín en la orquesta, pero el trabajo en el cuarteto de cuerdas de interacción es muy interesante. Es muy bonito poder tocar música de cámara a través del violín. Así es una de mis pasiones también, la música de cámara. Tuve la fortuna de poder tocar en el cuarteto Manolov 12 años y de poder vivir a nivel profesional muy enraizada con el lenguaje de la música de cámara, con 3 colegas que admiro y respeto profundamente. Y bueno, pues es un papel
depende de donde te esté, en donde el papel que estés haciendo, ¿no? Primer violín casi siempre tiene esta melodía. Lo que sucede en el lenguaje sinfónico se reduce en el cuarteto, pero pues se vuelve aún más complejo porque es un solista por instrumento. En la parte rítmica del segundo violín, este corazón, también la tesitura un poco más baja, el que le da el soporte al primer violín y expande todos los armónicos, la complicidad que tiene con la viola. Realmente fueron 12 años maravillosos en donde pudimos hacer música de compositores colombianos, poder hacer estrenos mundiales, participar en festivales muy importantes. Estuvieron también en el programa de María José Bustos, el programa Tentaciones. Así es. Abrieron la serie, algo inolvidable. Sí, fue una experiencia muy bonita, con un cuarteto de Juan Jacobo Restrepo, colombiano, un percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, caleño, un cuarteto precioso. Y sí, tuvimos muchos conciertos en festivales internacionales, grabamos un disco en Berlín, representamos a Colombia en festivales de música contemporánea en Perú, en Ecuador. Fue un cuarteto con una historia muy bonita. Aún el cuarteto existe, pero digo, en mi vida, en mi trayectoria, dejó grandes cosas. Angélica, agradeciendo infinitamente su tiempo, estamos en tiempo de quedarnos en casa. Angélica se ha quedado en casa, está haciendo sus clases a través de los diferentes medios de las redes sociales. Algo que he disfrutado mucho de Angélica se dedicó al tejido, a hacer cosas lindísimas que nos comparte en el Facebook, las imágenes. Sí, pues surgió como terapia. Y me encanta, o sea, en este momento cada vez que dejo a un lado el violín porque estoy cansada y entonces voy y cojo mis lanas y mis agujas y estoy fascinada con este mundo del crochet. Además a eso le meto un poquito de esoterismo, entonces hago mis mantras mientras tejo, entonces cada tejido tiene una energía muy especial. Lo hago como terapia y lo hago con mucho amor. Bueno, Angélica, muchas gracias. ¿Dejamos una última obra para despedirnos? Bueno, hay una mujer que adoro, que se llama Cristina Plujar. Ella toca una chacona de Mauricio Casati con la arpellata.